Buenos días, mi nombre es Ashley Morelia Bravo Zazueta y a continuación hablaremos un poco sobre el Renacimiento, la Ilustración, el humanismo y el protestantismo, así como algunos de sus acontecimientos y actores más destacables. Renacimiento y humanismo. El término Renacimiento se aplicó por primera vez a las artes plásticas que en la Italia del siglo XV se desprendieron de la tradición gótica para recuperar los cánones clásicos. Luego el concepto se amplió a las letras y a otros ámbitos. El humanismo fue un proceso paralelo a manera de faceta filosófica y erudita del fenómeno renacentista. La decadencia del feudalismo, las necesidades de la vida mercantil que imponía la movilidad geográfica, las luchas por la autonomía municipal y la progresiva laicización de la cultura, perceptible desde el siglo XIV y extendida por las universidades y más tarde por la imprenta, fueron cambiando las actitudes respecto al hombre y a la naturaleza. Los cambios de mentalidad se tradujeron en una serie de fenómenos contemporáneos: la exaltación del éxito social y del poder, la erudición, el redescubrimiento del platonismo y de los clásicos grecolatinos y la brillantez con que en Italia se propuso un nuevo ciclo estético que bebía también en las fuentes clásicas. El florentino Nicolás Maquiavelo, funcionario al servicio de los Médicis en su obra El Príncipe, propugnó la utilización política de la historia, buscando en las fuentes antiguas un conocimiento susceptible de aplicarlo a la práctica de la gobernación. Protestantismo. A lo largo de la Baja Edad Media se multiplicaron los movimientos que demandaban un retorno de la Iglesia a la estricta doctrina evangélica. Walter Casper, en su obra Martín Lutero, una perspectiva ecuménica, describe así este tiempo. Es una época otoñal de declive, es decir, se vivían los postrimerías de la Edad Media con un número innegable de situaciones anómalas en la Iglesia, sobre todo la preponderancia de la piedad meramente exterior. La exigencia de una reforma de la Iglesia en la cabeza y en los miembros era omnipresente y se planteaba sin cesar. Martín Lutero fue un concienzudo estudioso de la Sagrada Escritura y un persuasivo predicador. Para Lutero, el pecado es inherente a la naturaleza humana y nada puede el hombre con su sola fuerza para merecer la gracia de Dios. El hombre debía tener acceso directo a esta e interpretarla sin la mediación de la Iglesia. Lutero publicó en 1517 sus 95 tesis contra las indulgencias y dio origen a una amplia polémica que se fue extendiendo por toda Alemania. Los príncipes y un considerable número de humanistas se pusieron de parte de Lutero, que fue excomulgado por León X en 1520. La Ilustración. Mientras las potencias europeas se dedicaban a aumentar sus dominios y los reyes a incrementar su poder, a lo largo del siglo XVIII surgió en Francia un movimiento intelectual que cuestionaba este orden de cosas. La Ilustración, como se le conoce a esa corriente del pensamiento, fue una continuación del humanismo renacentista y de la revolución científica del siglo XVII. Los pensadores ilustrados, llamados así porque pensaban que la humanidad debía iluminarse con la luz de la razón, criticaron la sociedad, las costumbres y las creencias de su tiempo. Entre las ideas ilustradas más importantes podemos destacar los siguientes: confianza en la razón como forma de conocimiento, racionalismo, espíritu crítico, oposición a los dogmas de la Iglesia, fe en el progreso, defensa de las libertades individuales. El afán de conocimiento de los ilustrados quedó plasmado en una obra monumental, la Enciclopedia, cuya finalidad era hacer una síntesis sistemática y ordenada de todo el saber humano. Gracias a esta obra, que tardó 20 años en completarse, el pensamiento ilustrado se propagó por toda Europa. La Ilustración fue responsable en gran medida de una serie de importantes cambios políticos de los siglos XVIII y XIX, en particular la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Finalmente, es posible notar cómo el renacentismo, humanismo, protestantismo e ilustración tuvieron un impacto en las relaciones internacionales. Es decir, estas corrientes ideológicas, además de tener una serie de actores que dieron pie a este conjunto de ideas, marcaron un proceso de transformación en todo el mundo. Fue entonces que comenzaron a surgir diversos movimientos sociales reivindicando el orden político y social que se mantenía distribuido en intereses personales, y revoluciones ideológicas para descentralizar el poder de naciones y dieron inicio a nuevos patrones de pensamiento.